Hola y bienvenidos a Iglesia en Casa. Mi nombre es Sonia Estrada. Estoy muy alegre de empezar con una gran noticia. Comenzando con el servicio de esta semana, todos nuestros ministerios de fin de semana están abiertos. Esto incluye adultos, estudiantes y niños. Si es nuevo en Compass, si es la primera vez que nos ve, nos encantaría conocerlo y conectarnos con usted. Solo denos un like en los comentarios y uno de nuestros anfitriones en línea se conectará con usted para darle un regalo especial que tenemos. Cada semana nos encanta celebrar la generosidad a través de algo que llamamos el Club del Dólar. El regalo de esta semana del Club del Dólar fue entregado a una familia que ha estado luchando con algunos problemas médicos y además de eso han perdido un trabajo debido a COVID. Las cosas se estaban poniendo muy difíciles para ellos financieramente, pero desde el principio se comprometieron a ser fieles en dar su diezmo a la iglesia, incluso si eso significaba que no podrán comprar comida para la familia. Eso es dedicación y fe. El otro día estaban en el estacionamiento de la tienda preguntándose qué hacer cuando en ese momento recibieron la llamada de Compass, que recibieron este regalo del Club del Dólar. Como se pueden imaginar, estaban impresionados y oraron agradeciendo a Dios por mantener siempre su palabra. ¡Qué gran testimonio! Así que este regalo les ayudará con sus facturas y les quitará algo del estrés al que han estado sometidos. Gracias a su generosidad, el regalo total fue de $3,000. Ahora tendremos nuestro tiempo de adoración y comunión. Después de eso, el pastor Miguel sigue con nuestra serie de sermones El Príncipe Fresco. Así que los dejo ahora con nuestro equipo de alabanza. Bienvenidos a Iglesia en Casa en Iglesia Compass. Gracias por acompañarnos este día. Vamos a ponernos de pie allá en casa y vamos a alabar a nuestro Señor. Amén. Mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Sí, Señor. Vengo
Gracias, Dios. Llegamos a este momento especial del servicio, donde tomamos un tiempo para recordar esa muestra de amor tan grande que Dios nos demuestra con Jesucristo, dándonos el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Le invito a que tome un momento para preparar los símbolos, el pan y el jugo. Y recordemos lo que eso significa para nosotros. Acá en Compass nosotros hacemos esto todas las semanas, porque creemos que es importante que recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuánto Él nos ama, enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y ese pedacito de pan significa el cuerpo que ha sido mutilado por nosotros. El jugo representa la sangre que nos lava y limpia nuestros pecados, para que ahora nosotros podamos venir así como estamos, perfectos ante Dios, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Recuerde que cuando Dios lo ve a usted ahora, Él no ve al hijo pecador, a la persona pecador que nosotros somos, sino que Él ve a su Hijo que muere en la cruz por nosotros. Y eso es el regalo grande que Dios nos da, la muestra de amor más grande que jamás alguien ha hecho por nosotros. Y es digno que lo recordemos y el por qué nosotros hacemos las cosas que hacemos día a día, en agradecimiento de ese momento y de esa muestra de amor que Dios nos da al entregar su vida por nosotros. Oremos. Señor Padre Santo, gracias nuevamente te damos por tu regalo de amor, Señor, por haber permitido que tu Hijo, siendo libre de pecados, limpio de todo pecado, fuese a la cruz a morir por nosotros y ahí pagar por todas nuestras faltas, Señor, para que nosotros ahora tengamos este privilegio de llamarnos hijos tuyos, Señor. Gracias por demostrar tu amor de esa manera. Ayúdanos a nosotros ahora, no porque debemos nada, no porque tú nos exijas nada, sino que por agradecimiento y obediencia, vivir una vida que te honre a ti día a día, Señor. Recibe honra y gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hola, bienvenidos a Iglesia Cristiana Compass, Iglesia en Casa. Estamos muy contentos que esté con nosotros el día de hoy. Saben, todos hemos escuchado o conocemos de algún atleta que tiene un futuro prometedor o que está destinado a hacer grandes cosas en su deporte. Pero en algún momento de sus vidas han escuchado estas palabras: ha habido un cambio de planes, ya sea porque han sufrido una devastadora lesión o porque han sido diagnosticados con una enfermedad terminal. Ahora, usted se estará preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con la Biblia? Y esa es una muy buena pregunta. Nosotros estamos ahorita en medio de esta serie que hemos titulado El Príncipe Fresco, que trata sobre la vida de un hombre de nombre José. Ahora, la historia de José es un poco parecida a la de muchos de estos atletas que son favoritos y están destinados a convertirse en grandes atletas. Saben, de niño, José tuvo un sueño y él tuvo una vida muy privilegiada y favorecida. Eventualmente, su arrogancia le costó mucho. De hecho, la Biblia nos dice que sus propios hermanos se cansaron tanto de su mala actitud que ellos fingieron matarlo, lo arrojaron a una cisterna y luego lo vendieron como esclavo. Pero incluso en medio de la temporada más oscura de la vida de José, hasta este punto, el favor de Dios estaba con él. Tanto así que incluso en la esclavitud, José asciende a una posición de poder e importancia. Él estaba a cargo de todos los negocios de un poderoso oficial egipcio. Pero sin embargo, como aprendimos la semana pasada, el favor de José cambia trágicamente cuando la esposa de su patrón lo acusa falsamente de acoso sexual y José es enviado a la prisión. Imagino que podríamos decir que hasta este punto José ha tocado fondo en su vida. Él pasa de ser el hijo favorito
a un lugar al lugar más profundo y oscuro y desesperante que nos podamos imaginar. Supongo que hasta este punto de la vida de José, ahora hay muy poca esperanza en el favor de Dios y ciertamente no había confianza en el sueño que Dios le había dado como niño. La vida de José parece completamente condenada. Pero es acá donde retomamos la historia de Génesis 30 y leamos nuevamente comenzando en el verso 20, donde nos dice lo siguiente. Y mandó que echaran a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. Ahora, yo quiero llamar su atención a esta frase, donde estaban los presos del rey, porque es un detalle importante en esta historia. Saben, en los tiempos de José, las prisiones en Egipto tenían diferentes secciones, y José fue enviado a la sección donde estaban los presos del rey, donde los altos funcionarios eran encarcelados. El rey podría enviar a personas a prisión por múltiples razones. Algunas veces los oficiales eran acusados de conspirar contra el rey, y mientras el rey se aseguraba si eso era verdad o no, él los enviaba a prisión. En otras ocasiones, simplemente hacían algo que desagradaba al rey, y eso era suficiente para que ellos fuesen enviados a cárcel. Ahora, sin importar por qué ellos estaban ahí, el punto es que la sección de la prisión donde está José ahora es una mejor sección que cualquier otra. Ahora, no es el lugar donde que nos gustaría llevar a nuestra familia de vacaciones o ir de vacaciones, pero era una mejor sección de todas las secciones de la cárcel. Entonces, José está en esta sección de prisión cuando comenzamos a ver nuevamente la mano de Dios y leemos en Génesis 39 nuevamente que dice lo siguiente. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrar su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que ahí se hacía. Cuando el Señor estaba con José, y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que pasaba, de lo que dejaba a sus manos. Este es otro importante desarrollo en la vida de la historia de José. Todos los prisioneros y todas las actividades que pasaban en la prisión ahora caen bajo el cuidado de José. José ha pasado de estar al punto más bajo de su vida, de tocar fondo, a nuevamente recibir grandes responsabilidades. De hecho, el lenguaje que se usa acá para describir el ascenso de José en la casa de Potifar es el mismo que estamos usando acá cuando habla de las cosas que comienzan a mejorar en la vida de José. Ahora, es importante para nosotros reconocer que muchas veces cuando leemos en la historia y vemos que es el guardia de la prisión que le da favor a José o le muestra bondad, pero no podemos dejar de tomar en cuenta el hecho que el verso 21 específicamente nos dice que es el Señor quien muestra bondad a José. En medio de la prisión, Él le da favor con el capitán de la guardia de la prisión. Vemos que Dios es fiel con José y a cambio José fielmente comienza a usar los dones que Dios le ha dado. Ahora, nosotros no sabemos cuánto tiempo José estuvo en prisión. La Biblia solamente nos dice que un tiempo después, José recibe otra oportunidad para demostrar su valor. Ahora vamos a Génesis 40 y leamos, comenzando en el versículo 1, dice, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el faraón. Se enojó contra estos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba José. Ahí el capitán de la guardia lo encargó a José que atendiera a esos funcionarios. Ahora, nuevamente es otro importante desarrollo en la vida de José. Aunque los prisioneros, aunque estas posiciones que escuchamos de los panaderos y el copero no significan mucho para nosotros en nuestros tiempos, eran extremadamente importantes en los tiempos de José, ya que estas personas eran encargadas de la seguridad del rey. Ellos eran las personas que tenían que cuidar del rey, que nadie tratara de asesinar al rey o envenenar al rey. Ellos necesitaban ser personas de extrema confianza y de un carácter incuestionable para que el rey confiara en ellos. Pero por alguna razón, él se enoja con estas personas y los envía a prisión. Ahora, no sabemos por qué. Lo que sí sabemos es que estamos a punto de ver la provisión de Dios moverse en la vida de José una vez más.
La llegada de estos oficiales significó un gran ascenso para José en la posición que él estaba. El capitán de la guardia, que no quería poner a esos hombres en la cual eran una posición regular, se encarga y lo pone en la posición del rey, y encarga a José, lo da a él el cuidado de estas personas. Después que esos hombres habían estado en prisión por un tiempo, José un día los encuentra molestos. Y leemos en Génesis 40, versículo comenzando con el 6, dice: a la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados, y por eso les preguntó: ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Ahora, quiero que hagamos una pausa en este momento, en esta parte de la historia, y que veamos cuidadosamente la respuesta de José. Escuchen después de todo lo que a él le ha pasado. ¿Qué tipo de actitud creen que José tendría contra las personas? Bueno, José eligió demostrar compasión para las personas dolidas. Aún él mismo estaba dolido. Él tenía 25, 26 o incluso 27 años a este punto. Ha sido tratado mal por otras personas desde que tenía 17 años, pero él rehusó ponerse cínico y amargo. Él le preguntó a estas personas ¿qué les pasa? ¿Por qué andan cabizbajos? Ellos pudieron responderle con mala actitud. Mas, sin embargo, José no permitió que el temor a su respuesta le evitara demostrar un genuino interés por estos hombres. José mismo, pudo actuar con mala actitud. Después de todo, él no sabía que esas personas que iban a responder, qué sería lo que estaba pasando, por qué Dios estaba actuando de esa manera. José solo estaba haciendo que hicieran que lo quería cualquier persona que ama a las personas y que ama a Dios, como lo hacía con él. José convence a los oficiales que le cuenten y que compartan lo que estaba sucediendo en sus mentes, lo que estaba pasando en sus mentes. Y ellos comparten que ambos habían tenido un sueño. Ahora, convenientemente, el sueño del copero involucraba unas viñas y el del panadero involucraba panes. Con la ayuda de Dios, José interpreta los sueños y el copero le dice en Génesis 40:13: dentro de los próximos 3 días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su lugar. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes, cuando era su copero. Ahora, obviamente, el copero se pone alegre, lo que probablemente le causa un poco de emoción al panadero. Pero desafortunadamente para el panadero, José le dice que su sueño significa, en el versículo 19, dice: dentro de los próximos días se va a mandar a que a usted lo decapiten y le cuelguen en un árbol, y las aves devorarán sus cuerpos. Ahora, probablemente no era lo que el panadero quería escuchar, ¿cierto? Pero José no se abstuvo de decir la triste realidad y la verdad de lo que iba a pasar a este oficial. Él no le dijo estas cosas, él no dijo a estos oficiales: saben, esto es difícil, denme un par de días para responderles. José les amó lo suficiente como para decirles la verdad. Esta es la verdad. Espero que tomen los próximos 3 días para poner sus vidas en orden. Algo importante que necesitamos entender en este punto de la historia es que la interpretación de sueños era algo muy popular en los días de José. Incluso habían intérpretes de sueños profesionales que usaban diferentes técnicas y métodos. Incluso algo que llamaban ellos libros de sueños, lo que tenía ejemplos de sueños, al igual que claves para interpretarlos. Ahora, lo que quiero señalar a este modo que José, para estos era completamente algo diferente, la manera que él interpretaba sueños. No era lo mismo que hacían estas personas, porque José no estaba familiarizado con ninguna de las técnicas o métodos que usaban los profesionales en ese entonces. José, él simplemente acudía a Dios, y él era Dios quien le revelaba los sueños. Hoy están en suerte. José no decía: y saben que hoy día tienen suerte, yo sé, soy un experto en interpretar sueños, yo les voy a decir lo que está pasando. No, veamos lo que José dice en el versículo 8.
¿Acaso no es Dios quien le da interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? José le da la gloria a Dios, porque Él es quien interpreta los sueños. Y Dios bendice completamente a José por hacer eso. Claramente Dios muestra favor a José una vez más. Y lo único que José le pide al copero es lo que dice en Génesis 14. Yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando se haya arreglado, hable de usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. Ahora, a este punto, después de tocar fondo, el tocar fondo parece una memoria distante para José. José sabe de que él se puede imaginar que está solamente a días de ser restaurado. Y es acá cuando sucede. Esas grandes frases que escuchamos al inicio. Ha habido un cambio de planes. Ahora, la interpretación de José se hace realidad. El paradero es ejecutado y el copero es restaurado a su posición. Pero en Génesis 14 dice lo siguiente: sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Ahora, no solamente se olvidó de él, pero la Biblia nos dice que específicamente que fueron una temporada de 2 años el que este hombre se olvidó por completo de José. Si en algún momento José tocó fondo, yo creo que es acá. Las cosas no se pueden poner peor. Imagínense que después de todo lo que él ha pasado, todo lo que ha sufrido, ahora estaba a 3 días de cumplir su sueño, de salir de esa miseria de la prisión. Y luego de ser olvidado, dejado atrás por 2 años, nos vemos terminar la historia. Ahora obviamente no podemos terminar la historia el día de hoy, porque quiero que pensemos en algo. Quiero desafiar a cada uno de nosotros a que consideremos que tal vez no tenemos la idea correcta de lo que significa tocar fondo. Puede que la historia de José nos enseñe que tocar fondo no es algo donde nosotros necesitamos ser levantados, sino que tocar fondo es donde necesitamos realmente cambiar nuestro corazón mientras estamos ahí. Algunas veces nosotros tenemos la expectativa equivocada de cómo Dios realmente obra en nuestra vida. Creemos que la meta de Dios es sacarnos de la prisión, pero puede que el deseo de Dios es obrar en y por medio de nosotros mientras estamos ahí. Ahora recuerden lo que dijimos la semana pasada. Siempre habrán valles en la vida y nosotros podemos elegir cruzar el valle o podemos elegir crecer a través del valle. Ahora, no me malentiendan. Yo no estoy diciendo que necesitamos buscar tocar fondo. Y no estoy diciendo que el deseo de Dios es que no levantarnos. Pero lo que sí estoy diciendo es que estoy sugiriendo es que nuestra meta no debe de ser escapar nuestras circunstancias. En cambio, deberíamos de apoyarnos en lo que Dios está buscando hacer en nosotros cuando estamos en medio de las pruebas. Yo creo que una de las razones por la que malentendemos lo que es tocar fondo es porque asumimos que es un castigo. Asumimos que hemos hecho algo malo y que Dios está tratando de enseñarnos algo del error que hemos cometido. Pero eso no es necesariamente cierto. Escuchen, tocar fondo no significa que somos malos cristianos. Tocar fondo no significa que hicimos algo malo. Algunas veces tocar fondo nos pasa sin que nosotros elijamos. Y nuestra tarea no es tratar de escapar del tocar el fondo, sino confiar en Dios en medio de y aprender de la situación. Pensemos en algunas de las memorables personajes de la Biblia. La mayoría tuvieron esos momentos de tocar fondo. Job, por ejemplo, perdió toda su fortuna, sus negocios, sus hijos y casi pierde su matrimonio. O el rey David, quien tocó fondo múltiples veces. Después de su aventura con Betsabé, o cuando su hijo intentó matarlo y tomar su trono. O el apóstol Pedro,
quien negó a Jesús 3 veces y por una temporada oscura, y tú pasó una temporada oscura de su fe antes que Dios lo restaurara. El día de hoy, todas personas pueden ser vistas como héroes de la fe. Cada una de estas personas eventualmente tuvieron momentos de tocar fondo. Ellos tomaron el tiempo necesario para permitir que Dios obrara en y por medio de ellos mientras tocaron fondo. Ahora, puede que usted esté sentado ahí pensando, eso es fácil decir para usted, pastor. Usted no sabe lo que significa tocar fondo para mí. Usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Bueno, le pido que no vayamos tan rápido. Todos experimentamos en algún momento de nuestra vida el tocar fondo. La mayoría podemos pensar en momentos en nuestra vida cuando las cosas no salen tan bien como nosotros pensamos, cuando están oscuras y sin embargo que no estábamos seguros si algún día podríamos superar lo que estamos pasando. Y pueda que usted tocó fondo cuando alguien le dijo que usted tomó una prueba de embarazo y una vez más esa prueba salió negativa. O tal vez usted tocó fondo cuando perdió a su hijo, ya sea por una muerte natural o por un aborto espontáneo. O algunas personas han tocado fondo cuando su matrimonio se derrumbó y terminó destruyéndose. O usted tocó fondo cuando su banco llegó a cero, su cuenta de bancos llegó a ceros y su cuenta de retiro desapareció. O tal vez usted tocó fondo cuando su jefe le llama a la oficina para despedirle después de años de lealtad y servicio. Ahora, puede que tocar fondo para usted es estar luchando con una adicción o que su tocar fondo llegue con un diagnóstico negativo a su vida. Pero quiero que escuchen algo importante. En algún momento comenzamos de nuevo y creemos que no somos correctos y comenzamos que tenemos que hacer las cosas correctas en nuestra vida y comenzamos a pensar de esa manera. Y comenzamos a pensar que tenemos que hacer cosas buenas y que cuando hacemos cosas buenas, esas cosas buenas traerán cosas buenas a nuestra vida. Y es acá cuando nos equivocamos, porque esa manera de pensar nos aleja de Dios. Cuando nosotros pensamos que Dios está ausente en nuestra vida. El problema muchas veces es la manera en que nosotros solamente concluimos o vemos y nos conducimos en nuestra vida. Nos frustramos y nos decepcionamos de las cosas que nos pasan. Y esas cosas pueden incluso causar que nos alejemos de Dios, porque creemos que Dios no puede ni quiere amarnos a nosotros porque las cosas malas que hemos hecho o que estamos tratando de hacer. Y eso no es algo único en nosotras, personas que vivimos ahora en este siglo o en este año del año 2020. Esto era común incluso en los tiempos de José. Entonces ahora, ¿cómo puedo quedarme estancado en ese ciclo mental de algunas veces caemos? ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, yo creo que fue porque José, él no se quedó estancado ahí porque él cambió la manera que él pensaba incluso de su tocar fondo, de ese momento difícil de su vida. Recordemos que tocar fondo no fue ser vendido como esclavo, ni tampoco fue puesto en prisión, o fue el esperar en prisión por 2 años, siendo olvidado, esperando que el copero recordara lo que él había hecho. Al estar estancados en cuarentena, usando mascarillas, esperando una vacuna para la solución de todo esto, o alguna solución real. Yo creo que eso a veces es la manera que nosotros actuamos en estos tiempos, ¿cierto? Entonces, quiero darles unos pasos prácticos que podemos ver acá en esta enseñanza para que que nos pueda ayudar a nosotros a cambiar nuestra manera de pensar de lo que para nosotros significa tocar fondo. Que eso no es un lugar para evitar, más bien, como podemos verlo, como un lugar para crecer y fortalecer nuestra relación con Dios. Yo creo que con todo mi corazón
que estos años de tocar fondo hicieron crecer a José de una manera exponencial y su liderazgo e influencia creció al mismo tiempo. Entonces, el primer paso que tenemos que tomar es lamentar. Lamentar. Yo he estado leyendo un libro sobre la reconciliación y la parte que la iglesia puede tener en la misión de Dios. Y una de las cosas que el autor reconoce y recomienda que es importante que pongamos en práctica es el lamentar, el sentimiento verdadero de arrepentimiento, ese verdadero dolor. Yo que creo que este puede ser el primer paso para cada uno de nosotros, lamentar. Esto es algo que a lo mejor es nuevo o que muchos de nosotros no estamos familiarizados con ello. Pero este es el momento cuando nosotros clamamos, literalmente clamamos, gritamos y le hacemos saber a Dios cómo nos sentimos realmente. Esto puede sentirse contradictorio para nosotros, pero cuando nosotros lamentamos, traemos a Dios lo que realmente está en nuestros corazones y no lo que debería estar en nuestros corazones. Y esto no solamente es saludable, sino que también es bíblico. El rey David escribió para nosotros en un momento como esos en los Salmos. En el Salmo 142, versículos 1 y 2 dice: a voz en cuello al Señor le pido ayuda, a voz en cuello al Señor le pido compasión. Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mi angustia. Ahora, piensen en esto. El rey David, quien había experimentado grandes cosas en su vida, quien mató a un gigante, él también viene ante Dios y le dice todos sus problemas y le expresa cómo se está sintiendo. Y esto es lo que quiero que rescatemos de esto. A veces tenemos que dejar salir las cosas y dejar que las cosas que se vayan antes de poder alabar a Dios como deberíamos. Eso es lo que significa lamentar. Ahora, permítanme decirles, porque yo creo que algunas veces evitamos lamentarnos ante Dios, es porque hay cosas pequeñas, esta pequeña frase que a lo mejor escuchamos nosotros como niños: te daré una razón para llorar. Ahora, somos honestos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado esto? Y una pregunta más, ¿cuántos de nosotros a lo mejor se lo hemos dicho a nuestros hijos? ¿Saben el problema con esa simple frase que comienza a filtrarse en nosotros y creemos que Dios comenzamos a tener miedo a Dios? Miedo de las cosas que Él puede hacer o que tenga las emociones que tenemos nosotros de expresárselas a Él porque pensamos que Dios nos va a castigar. Pero acá está el detalle. A veces Dios no puede sanar lo que nosotros no le revelamos a Él. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo a Dios? ¿Por qué le tememos a Dios? Porque empezamos a creer que Dios es ese Padre que nos va a decir en algún momento: te daré una razón para llorar. Tenemos que Él sea que con ese corazón y que está pensando que nos va a castigar y nos va a hacer cosas que nos van a causar daño. Pero eso no es quien Dios es. Está bien que nosotros vengamos y clamemos a Dios y que le digamos esos sentimientos genuinos y auténticos que tenemos. Dios necesita escuchar eso de nosotros. Necesitamos a veces venir, quebrantarnos ante Dios y decirle a Él con el corazón abierto lo que estamos sintiendo. Buscar estar con una relación auténtica con Él. Por eso nosotros acá en Compass decimos que es importante, hermanos, que en los ministerios de los grupos vida, en el estudio de raíces, ahí ponemos atención a esto. Cuando usted tiene la oportunidad de venir en hermandad y en privado ante Dios, exponer lo que usted está experimentando, lo que usted está sintiendo para que Dios lo restaure. Yo creo que el tiempo de prisión de José, su tocar fondo, nos muestra que Dios es el único lugar seguro al que nosotros podemos acudir en esos momentos difíciles de nuestra vida. Y que está bien que vengamos y lamentemos ante Dios. Hermanos, entiendan esto. Estar con Dios en un lugar cerca y llegar a nosotros y entregar nuestras emociones a Él es un lugar maravilloso,
donde nosotros podemos realmente experimentar el amor de Dios, donde podemos nosotros realmente experimentar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y una vez que nosotros hemos podido procesar e incluso lamentarnos y confesar a Dios nuestros sentimientos y decirnos cómo nos sentimos, entonces ahora podemos ir al siguiente paso, que es este: elija la esperanza. Elija la esperanza. Porque no nos hemos acercado a Dios en tiempos difíciles y nos apoyamos en el lamento. No nos queremos quedar lamentándonos porque hemos acogido las promesas de Dios en medio del dolor. Y cuando hacemos eso, eso produce esperanza en nuestra vida. Frecuentemente nosotros olvidamos que durante 2 años, José, fácilmente él pudo haber destruido su influencia mientras estaba ahí esperando que el copero se acordara de él y le hablara de él al faraón. Si José hubiese quedado en ese momento de lamentación y no hubiera buscado salir adelante, él hubiera continuado teniendo una mala actitud. Él hubiera comenzado a descuidar sus responsabilidades, hubiese adoptado una actitud negativa y eso podría ser un efecto, cómo iba a afectar su llamado del faraón en el momento que llegara. Algunas veces malinterpretamos la esperanza en nuestra vida, en nuestra cultura, cuando enfrentamos malos tiempos. La mayoría de las personas reaccionan de una a 2 formas. Algunos eligen enfocarse en pensamientos positivos. Ponemos buenas vibras al universo y pensamos que cosas buenas van a regresar a nosotros. Otros de nosotros nos enfocamos en lo que llamamos el juego de la culpabilidad. Nos culpamos a nosotros, culpamos a la sociedad, a la iglesia e incluso a las personas que están cerca de nosotros. Muchas veces la culpabilidad conduce a la amargura y al enojo y al descontentamiento. Y ese lugar de conseguimos, evita que nos podamos tener una verdadera sanidad en nuestra vida. Entonces, si los pensamientos positivos y la culpabilidad no llevan a esos lugares que necesitamos ir, entonces, ¿qué hacemos? Hermanos, nosotros necesitamos una esperanza real. Esto significa que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, confiar en Él, creer en Él. Y en ese momento de desesperación, en esos momentos difíciles, que Él va a proveer y cuidar de nosotros. En Hebreos 12, el versículo 1 y 3 nos dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud de grandes testigos, despojémonos de la lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que esperaba soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha de Dios. Así pues, consideremos a aquel que perseveró frente a tanta oposición de parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y eso nos lleva al tercer punto: la perseverancia. La perseverancia. José tenía una esperanza real en Dios. Y esa esperanza era el combustible que lo mantenía y le daba la necesidad para perseverar. El problema que nosotros tenemos, sin importar cuál sea la generación con la que nos identificamos, es que muchas veces nosotros nos hemos acomodado a la gratificación instantánea. Queremos las cosas en el momento. Comenzamos a creer que la verdadera perseverancia significa ser paciente cuando Amazon se tarda 2 días en entregar nuestros pedidos. Y esto es lo que el pastor y autor Peterson nos llama, lo que llama una verdadera perseverancia. Él dice estas palabras: la perseverancia significa una larga obediencia en la misma dirección. Nosotros necesitamos mejorar en la perseverancia aun cuando nos duele. Es fácil entender la motivación de José. ¿Cómo? Bueno, cuando él sale de la prisión, ¿a quién le da el crédito?
Cuando le preguntan sobre su habilidad de interpretar sueños, ¿a quién da José crédito? Hermanos, José le dio el crédito a Dios. Ahora, volveremos a retomar la historia de José la próxima semana, pero vean por un momento lo que dice en Génesis 41:14. El faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes sueños, eres capaz de entenderlos. Ahora escuchen acá lo que dice José. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Ahora, a pesar de haber tocado fondo, José aprendió que es solamente por medio de Dios que nosotros podemos llegar al otro lado de nuestra situación. Es solamente al pasar por medio del tocar fondo que aprendemos y estamos listos para recibir algunas veces las bendiciones que pueden estar en ese lugar. Escuchen, todos sabemos que la incertidumbre no se irá a ningún lado, ¿cierto? Sabemos eso, pero aún así, muchos de nosotros nos paralizamos cuando escuchamos estas palabras. Ha habido un cambio de planes. Entonces, en vez de esperar que la certeza mágicamente vendrá, elijamos apoyarnos en Dios en medio de nuestras incertidumbres. En otras palabras, lo que eso significa es que controlemos lo que podemos y que oremos por el resto. Escuche bien esto porque es muy importante. Usted solamente puede controlar lo que usted debe controlar y orar por el resto. Muchos de nosotros estamos bien si la vida está bien. Estamos de maravilla si la vida está de maravilla. Pero necesitamos movernos más allá de eso. Necesitamos ser funcionales aún en lo disfuncional. Necesitamos amar a las personas aún cuando nos odian. Adorar cuando no estamos cansados y no confiamos. Y confiar en Dios aún cuando no sentimos. Esforcémonos a llegar a un lugar donde adoremos a Dios, aunque ya sea que Dios nunca más haga una cosa más por nosotros. Porque hermanos, después de todo, Él ya nos salvó al morir en la cruz y pagar una deuda que nosotros debíamos por nuestros pecados. Eso es un tipo de fe asombrosa. Si logramos llegar a un lugar donde vivimos así, de esta manera, verdaderamente, entonces finalmente veremos y sabremos el favor que podemos encontrar aún cuando tocamos fondo. Yo le animo, como dije hace un momento, controle lo que puede y ore por lo demás. Oremos. Señor Padre Santo, yo te doy gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por esta linda enseñanza, Señor, que sabiendo de que nosotros a veces pensamos que tocar fondo, Señor, es un lugar donde simplemente tenemos que escapar. Gracias por ayudarnos a entender que a veces tocar fondo es el lugar donde tú estás obrando, es el lugar donde nuestro corazón tiene que ser transformado, es el lugar donde tú vas a darnos bendiciones y que siempre vas a estar cuidando de nosotros, Señor. Ayúdanos a cambiar la manera que vemos lo que significa tocar fondo en nuestra vida y a descansar en ti, a confiar en ti y a poner nuestra esperanza, a perseverar sabiendo que tú estás con nosotros. Tu palabra nos dice que nunca nos dejarás y que nunca nos abandonarás. Ayúdanos a confiar en esa promesa, Señor. Gracias te damos, Padre, por ese amor inmerecido que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.